En mayo del 2023 salió la increíble noticia de la mujer de Busan que mató a otra persona por el simple hecho de querer saber cómo se sentía. Hoy les puedo contar cuál fue su sentencia y cuál será su destino los próximos 30 años, por lo menos. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Yoon Yo-young. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Si conocen el canal desde antes, saben que los casos que suelo subir están siempre organizados de cierta manera, o que al menos es parecida de caso en caso. Esto se basa primero en la biografía o presentación de los protagonistas del evento, la narración de los hechos como tales y, para finalizar, un repaso sobre la investigación y el juicio, si es que lo hubo. Esta suele ser la forma más prolija de presentarles cada historia. De esta manera es más fácil que se entienda. Además de que, por supuesto, darles una biografía acerca de las personas de las cuales estamos hablando, humaniza cada historia, evitando mucho más el morbo. Digamos que ayuda a interiorizarnos en lo que estamos viendo, en lugar de simplemente consumir contenido como si fuese una película. Y así también darnos una idea de que todas estas cosas le pueden pasar a cualquier persona. Hay casos, de todas formas, en los que por diferentes motivos es imposible o muy difícil utilizar el mismo formato al que estamos acostumbrados. El caso de hoy es uno de ellos. La primera razón es porque no existe información disponible sobre ninguna de las dos mujeres involucradas, ni de la víctima ni de la propia Yoon Yo-young. Sabemos más de lo indispensable o incluso menos. Si bien es un caso que llamó mucho la atención de la prensa y el público en general por sus características, se trata aún de una historia muy nueva. Las autoridades de Corea del Sur, en específico de Busan, la segunda ciudad metropolitana más importante económicamente del país, anunciaron de forma pública lo sucedido el 7 de junio del 2023, cuando ya habían atrapado a la responsable de los sucesos. En cuanto a la preservación de la identidad y los datos, no solo de los criminales o supuestos criminales, sino también de sus familias y entorno social, hacen que sea casi inexistente la información acerca de quién era antes de los hechos Yoon Yo-young. Esto incluye no solamente su vida en términos generales, sino que también su historia familiar. A lo que voy con todo esto es que no hay mucha información acerca de quién era. De lo poco que trascendió en los medios, podemos llegar a la conclusión de que nació en el año 2000, teniendo por lo tanto 23 años al momento de cometer los crímenes. Hacía alrededor de 5 años, es decir, en 2018, había acabado con su educación secundaria, graduándose. Para muchos, este momento es el inicio de una nueva etapa en la que uno comienza a independizarse, ya sea decidiendo ir o no a la universidad, trabajando o de tantas otras maneras, ya que uno comienza a adquirir mayores responsabilidades, o eso es lo que usualmente pasa. Se empieza a conocer gente en otros ambientes e incluso a tener más libertades. En otras palabras, es el inicio como tal de la adultez. Para Yoon Yo-young, esta etapa, sin embargo, no implicó nada de lo anterior. Según lo que informan los reportes policiales, la joven no solo no se anotó en ninguna universidad, sino que tampoco buscó activamente trabajo, tampoco dedicó ese tiempo a viajar o a hacer, como muchas personas, un año sabático, una costumbre de hecho muy usual en Europa y América del Norte. Más bien, durante esos 5 años la vida de Young pareció simplemente estancarse. Su personalidad introvertida y de por sí antisocial alcanzó niveles extremos, aislándose por completo de la sociedad. Sus días consistían básicamente en estar encerrada en su habitación, saliendo de esta y de su departamento solo lo mínimo e indispensable. Por ejemplo, para hacer las compras una vez por semana. Esta actitud casi ermitaña no llamó la atención en un inicio. Recordemos que terminó más o menos en 2018 el colegio y que inmediatamente después, al año siguiente, se desató la pandemia, por lo que su comportamiento pudo pasar bastante desapercibido. Después de todo, en todas partes del mundo estábamos haciendo algo parecido con el fin de evitar contagiarnos. No sabemos si venía de antes o fue un gusto que desarrolló
en aquel momento, pero según dan a entender algunos informes, fue durante esa época que Jung desarrolló una obsesión por el true crime. Siempre le había gustado el género de terror en el cine y series, siendo estas sus preferidas desde la adolescencia. Descubrir el mundo del true crime significó una novedad en su monótona vida. Rápidamente, Jung se convirtió en una consumidora constante de este tipo de contenido. Y claramente acá tenemos un conflicto porque ustedes me están escuchando a mí, como ha pasado en otros casos. Les voy a decir, hay una diferencia entre hacer actividades escuchando un video, lavar los platos mientras me escuchan hablar, usarme de podcast a mí y a otros creadores de contenido de True Crime, pero esto es otro nivel. Ella estaba encerrada en un cuarto, salía de ahí una vez a la semana, ponele más o menos, por ahí salía un poco más dependiendo el mes, pero estaba encerrada ahí todo el tiempo. Y en esos momentos de soledad, lo único que hacía era ver o leer cosas relacionadas a True Crime. Pasaba todo el día consumiendo ese tipo de contenido. A esto debemos agregar que tampoco tenía contacto con ninguna persona. No tenía una rutina que debiera cumplir, no tenía responsabilidades como un trabajo o una carrera universitaria. Se había aislado por completo de su entorno y por lo tanto tampoco tenía amigos con quienes pudiera salir o al menos tener algo más que hacer o hablar. No había un amigo cercano que le dijera, tal vez deberías alejarte un poco de esto un rato. Tampoco tenía gente con quien charlar acerca de lo que le estaba pasando en ese momento por la mente, los cuales habían empezado a ser pensamientos muy peligrosos. De todas formas, es importante decir que si hago énfasis en esto es porque son factores que influyeron en su psiquis, aunque, por supuesto, no fue el motivo principal por la que Jung cometió los actos que cometió. Encendido, por decir así, algo en el cerebro de Jung. Ella misma lo pondría en palabras como un sentimiento de curiosidad. Quería averiguar qué se sentía asesinar a alguien. Con este deseo de averiguar qué se sentía matar a alguien, Jung comenzó a fantasear cada vez más con experimentarlo en carne propia. Los episodios de podcast o canales de YouTube u otros medios que consumía de True Crime ya no lograban satisfacerla, ya no era suficiente oír cómo otros mataban, quería hacerlo. Y con ello en mente dedicó sus días a planear lo que creía sería el crimen perfecto. Para esto comenzó a indagar en diversas posibilidades. Jung quería asesinar sí, pero le hacía falta una víctima. A diferencia de un crimen pasional o premeditado, no tenía una persona a quien quisiera quitarle la vida. No tenía motivos, como tampoco deseaba asesinar a nadie que conociera de antemano. Sabía que esto era contraproducente y que terminaría siendo más sencillo que la descubrieran. El primer paso de su plan fue entonces conseguir una víctima, valiéndose de distintas herramientas para hacerlo. Principalmente utilizó una aplicación móvil. El nombre de la misma no se hizo público, pero según lo que sí se dejó saber, se trataba de una aplicación en la que estudiantes avanzados de la universidad o incluso profesores y maestros ofrecían sus servicios para tutorías de niños y adolescentes. Los padres o clientes interesados se comunicaban con ellos a través de la aplicación y les contrataban para que dieran clases privadas o tutorías a sus hijos. Jung-Yo Jung creó un perfil parental en esta aplicación y comenzó a buscar un candidato que pudiese cumplir con sus expectativas. Antes de avanzar, cabe aclarar que el perfil que creó no lo hizo con su información personal ni con sus datos reales, sino que se hizo pasar por una mujer mucho más grande que buscaba tutorías de inglés para su hija adolescente. Su cuenta parecía creíble, no despertaba sospechas en principio, y esto fue lo que hizo que su víctima cayera en la trampa. De esta última, es decir, la víctima, no existe información que nos permita identificarla. Ni siquiera conocemos su nombre, sino más bien algunas características generales que sirven más para entender por qué Jung la eligió a ella y no a otra persona. Al parecer, su víctima tenía una edad muy similar a ella. Sin embargo, sus vidas eran extremadamente diferentes. Gracias a la información que la propia víctima proporcionaba en su perfil, sabemos que estudiaba en una prestigiosa universidad de Corea del Sur, con un promedio destacado. Además, se describía a sí misma como una persona amable, sociable y muy activa. Estas claras diferencias con la vida de Jung
serían para psicólogos y otros estudiosos del caso la razón del por qué fue elegida. Sencillamente, Jung veía en ella una vida que deseaba, sentía envidia de todo lo que su víctima poseía. Tras haber decidido quién sería su víctima, Jung le escribió para concretar una serie de clases privadas para su supuesta hija adolescente. Ambas determinaron un horario, un precio para estas sesiones de estudio y su víctima ofreció su departamento como lugar para tenerlas. Y es así entonces que comenzó el plan. Los días antes de la primera reunión, Jung se aseguró de tener todo bajo control. Para esto investigó en internet sobre cuál era la mejor forma de deshacerse de un cuerpo sin levantar sospechas, además de leer libros enteros sobre metodología criminal, entre otras cosas. Encima, y probablemente lo más importante, es que compró online un uniforme escolar. Vestida en este y aprovechando su apariencia un tanto infantil, Jung se dirigió al departamento de su víctima a la hora que habían acordado, el 26 de mayo de 2023. Físicamente, Jung es muy menuda, de estatura más bien pequeña, así que con el uniforme escolar es posible que pareciera en serio como una adolescente en edad escolar, y que por eso su víctima la dejara entrar a su hogar sin sospecha o duda de la identidad de la supuesta adolescente. Las intenciones de Jung no estuvieron escondidas por mucho tiempo. Una vez que la mujer la dejó entrar, Jung se abalanzó hacia ella con un cuchillo, apuñalándola hasta matarla. Sin ningún tipo de arrepentimiento o siquiera nerviosismo, una vez que la tutora había fallecido, Jung se quitó el uniforme escolar y salió tranquilamente de la casa para dirigirse a una tienda cercana, donde compró lejía o lavandina o desinfectante, como le digan, y bolsas de residuo de consorcio, las grandes, las cuales digamos que tienen un mayor tamaño respecto a las domésticas clásicas. Después de esto volvió al departamento y con la misma meticulosidad que la había llevado hasta ahí, desmembró el cuerpo de su víctima ubicando los diferentes trozos en estas bolsas grandes. Además, dispuesta a cometer el crimen perfecto y no dejar ningún tipo de evidencia que pudiera complicarla, buscó y tomó de las pertenencias de la chica su teléfono, sus documentos, su billetera y llaves, pretendiendo así que cuando notaran la ausencia de la joven, creyeran que simplemente había huido, desaparecido por voluntad propia, y no sospecharan desde el inicio de un final tan violento como el que había tenido realmente. La verdad es que hasta ahí, Jung parecía cumplir con su cometido de realizar el crimen perfecto. Incluso antes de salir de la casa se cambió de ropa, vistiéndose de una forma que tampoco se asemejaba a su estilo y que la hacía parecer bastante más adulta de lo que era. Cargó las bolsas y salió con la misma calma de antes del lugar en el que había matado y desmembrado a su víctima. Nada parecía poder delatarla, sin embargo, fue ahí que cometió el error que la llevaría a su captura. Jung paró un taxi para que la llevara hasta la zona del río de Nakdong, lo que llamó muchísimo la atención de quien conducía, ya que en los alrededores del río no existe ningún tipo de edificación. Por el contrario, es una zona boscosa y Jung pidió específicamente para ir entre el espeso bosque. Este pedido tan inusual, junto con una actitud extraña por parte de la pasajera, hizo que el conductor del taxi, tras haberla dejado ahí, denunciara el hecho a la policía de Busan. Como deben imaginarse, a esta altura tampoco conocemos los detalles de la investigación, pero sí sabemos que, a diferencia de la policía de otros lugares, la de Corea del Sur actuó de forma rápida y eficaz. A diferencia de otros casos, no desestimaron ni ignoraron la llamada de alerta que recibieron por parte del taxista. De hecho, de forma casi inmediata se envió un grupo de oficiales, policiales y detectives a Nakdong, donde recorrieron la zona en busca de algún indicio que corroborase las sospechas del taxista, y lo encontraron. Tras una búsqueda incluso poco profunda, hallaron varias bolsas de residuos. Su contenido, como ya imaginarán, era el cuerpo de la víctima de Jung en varias partes. Como tantas cosas que aún no se han hecho públicas del caso, aún no queda claro cómo desde el encuentro de esa evidencia llegaron hasta Jung Yo-Jung, pero podemos afirmar que lo hicieron de forma igualmente veloz, encontrando en su hogar más bolsas con el mismo contenido y las pertenencias de la joven, además de tener en su poder imágenes de Jung dejando la casa de la tutora. Desde el primer interrogatorio, Jung se vio acorralada. La evidencia contra ella era determinante y por lo tanto resultaba imposible negar lo que había hecho. Sin embargo, decidió contar una historia diferente
claramente a lo que realmente había sucedido. Declaró que había asesinado a la tutora tras una discusión. Esta historia no solo no tenía sentido, sino que además presentaba claras inconsistencias. ¿Por qué habían discutido, primero en principal? Y si la pelea había sido física, ¿por qué Jung no tenía evidencia de esto? No tenía arañazos, no tenía moretones, signos de defensa por parte de la víctima, nada. Por último, una discusión tampoco explicaba por qué se había presentado en la casa de esta mujer haciéndose pasar por una adolescente. En conclusión, no era una historia creíble. Tras un poco de presión policial y sobre todo tras que su familia le pidiera avergonzada que dijera la verdad, Jung declaró lo que realmente había pasado. Fue allí donde dejó saber que no tenía motivos para lo que había hecho, más que la curiosidad. También afirmó sentirse apenada y creer haber estado de alguna forma fuera de sí mientras lo hacía. Sin embargo, psicólogos, psiquiatras que llevaron a cabo el estudio de su perfil psicológico, tanto como análisis de su actitud, llegaron a la conclusión de que Jung no sentía realmente un arrepentimiento y que su forma de sentir como de expresarse difería de la de cualquier otro individuo. Después de todo, había sido capaz de asesinar a alguien a sangre fría, desmembrarla y deshacerse de su cuerpo con total tranquilidad, sin sentirse ansiosa o tener algún tipo de sentimiento negativo. Debido a esta actitud tan inusual, se pidió a los diferentes especialistas que trabajaban en su perfil psicológico que intentaran determinar si Jung era psicópata, lo que harían a través de un test. El mismo consiste de unas 20 preguntas y se puntúa de 0 a 40, siendo 40 el extremo más alto en indicar psicopatía. Suelen existir distintas concepciones sobre a partir de qué número puede considerarse un individuo como psicópata. En Estados Unidos es necesario un puntaje mayor a 30, pero en Corea del Sur se considera como tal a todo individuo que consiga un puntaje mayor a 25. Para que se hagan una idea, una persona cualquiera sometida a este test normalmente termina con un puntaje de 15. Hoy por hoy, al momento de hacer este video, no se han divulgado aún los resultados de Jung, aunque según lo que han comentado las autoridades policiales y judiciales parece claro que Jung presenta un alto número. 5 meses después de la acusación de asesinato, a finales del 2023 se supo cuál sería el destino de esta mujer. Le dieron cadena perpetua, como se esperaba y debía ser. Pero esta será cumplida en su casa de Geumjong, en Busan. Como parte de la sentencia, debe también portar un brazalete con GPS para saber su ubicación en todo momento, por los siguientes 30 años de su condena como mínimo. Así que hasta acá llegamos con este caso. Esa fue toda la información que tengo para hoy. Esta es la historia entonces del origen de esta foto tan famosa que recorrió internet en los últimos meses. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.